Bueno, gracias, Vic. Estamos en el capítulo 6 y ya cerca de concluir. Podemos repasar la sección del capítulo 6, que es del 6:10 al 20. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer, por favor? 6 del 10 al 20. Buen día, ¿lo leo? Sí, por favor, buen día. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Sí, muchas gracias, Alan. Hasta ahí está bien, gracias, Alan. Mencionábamos que en esta segunda parte del libro, pues, ¿verdad? Hemos venido diciendo que Pablo inicia la carta diciendo que estamos en Cristo y en Éfeso, en este caso, los creyentes que reciben la carta. Y hablando de los dos ámbitos donde el creyente vive, la parte espiritual o de posición espiritual. Este fin de semana con Scott, ellos mencionaban la identidad espiritual, lo que somos en Cristo, ¿verdad? Entonces, los primeros 3 capítulos hablan de lo que somos en Cristo, lo que se nos ha dado y hemos de creerlo, tomarlo como un hecho. Eso es lo que somos por la gracia de Dios. Y descansando allí, entonces Pablo en el 4:1 comienza diciendo andar de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados, es decir, andar de acuerdo a lo que somos, ¿verdad? De nuestra posición emana la condición o nuestro andar diario en donde estemos. Y este tipo de versículos como el 6:10 es un recordatorio de Pablo de que la capacidad para nuestro andar viene del poder de su fuerza. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros seguimos siendo incapaces en nosotros mismos de llevar a cabo las instrucciones o los imperativos o los mandamientos del 4, 5 y 6, ¿verdad? Que es lo que podemos llamar o lo que se le llama como la conducta cristiana o el andar en Cristo. Realmente eso es completamente un fruto del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Y el recordatorio en el 6:10 es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, en la medida que descansamos y que confiamos y damos gracias por lo que somos, la posición donde por nosotros mismos no adquirimos y no hay nada que podamos hacer que nos quite de allí, entonces damos gracias a Dios por lo que somos en Cristo, lo que hemos recibido, y entonces el Espíritu Santo
que es el hombre nuevo, el que nos vestimos, el hombre nuevo, es el que reproduce la vida de Cristo en nosotros. Y entonces, del 11 al 18, del 11 al 18, hace mención de lo que también se conoce como la armadura de Dios. Yo creo que es una descripción más, más detallada de lo que menciona acá en el 4. En el 4:24 dice: vestidos del nuevo hombre. Por fe nos vestimos del nuevo hombre, que es lo que somos en Cristo. Y creo que la descripción en un poco más de detalle de esa vestidura implica es una armadura, pues, ¿verdad? Haciendo el símil de una armadura romana, cómo se vestían los soldados romanos. Y si se dan cuenta, lo que podemos destacar de esta armadura, bueno, antes de la armadura, menciona una lucha, ¿verdad? Dice que no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa descripción es de uno de los enemigos del creyente, ¿verdad? Que es Satanás y sus huestes. Y aquí podríamos recordar quién es Satanás, o un poquito de lo que él hace, porque recordamos que él, siendo un ángel creado por Dios, se reveló. Ya vimos los 5 yos, ¿verdad? Ahí en Isaías, que revelan el corazón de lo que sucedió con Satanás, que es: yo subiré, me sentaré, seré como Dios, tendré mi trono, subiré, ¿verdad? Anhelando ser su propio Dios. Y esa es la naturaleza de Satanás. Y por ese pecado de orgullo y de rebelión, queriendo ser como Dios, es que fue expulsado, y de ahí es el enemigo permanente de Dios. Y tiene un lugar preparado, pues, cuando sea tomado por un ángel, será atado y echado a ese lugar permanentemente, pues. Y el asunto aquí es que la idea general es que, digamos que está el bien y el mal, ¿verdad? Y el representante o el que impulsa el mal, pues, es Satanás, y el que impulsa el bien es Dios. Y entonces el mundo los ve como si fueran iguales, ¿no? Como si fueran en el mismo nivel de poder, pero opuestos, ¿no? Entonces está luchando Dios contra Satanás para ver qué hacen en el mundo, qué cosas hacen uno contra el otro. Pero siempre tenemos que recordar que Satanás es un enemigo vencido, que Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es el creador, y todo lo que Satanás puede hacer, digamos, está limitado por lo que Dios le permite hacer, ¿verdad? Aquí la otra cosa que hay que recordar es que Dios le dio el señorío, o le dio la autoridad a Adán sobre la tierra. Dios preparó esta tierra para la habitación de Adán y Eva. Y lo que hizo Satanás fue engañarlos, y usurpó el lugar que tenía Adán como señor de la tierra, ¿verdad? Le dijo: tú señorarás, te multiplicarás, serás señor de la tierra. Ese lugar de señorío, de autoridad que Dios le dio a Adán, Satanás, por el engaño y por la introducción del pecado, sometió a Adán y su descendencia al pecado,
a estar dominado por el pecado y después como consecuencia la muerte. Eso también lo vimos el fin de semana en Romanos. Por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y entonces Satanás usurpó el señorío o el lugar de autoridad que Dios le dio a Adán. Se lo arrebató y sometió a toda la humanidad bajo pecado y bajo muerte, ¿verdad? Ese es el dominio o el reino de Satanás, o el reino de las tinieblas. Entonces, la obra de salvación tiene que ver con rescatar o arrebatarle ese dominio a Satanás. Y el Señor Jesucristo, cuando resucitó, venció al pecado y a la muerte, ¿verdad? Y a todos los que nacemos de nuevo, a los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, nos saca del reino de las tinieblas y nos trae al reino de su amado Hijo, nos trae de tinieblas a luz. Y ahora Satanás, si bien es el príncipe de este mundo, pero no tiene dominio sobre nosotros, sobre los creyentes. No tiene dominio ni autoridad sobre nosotros. Y lo que sí va a hacer Satanás y sus huestes es engañarnos. Es un engañador, ¿verdad? Lo que va a hacer es engañarnos y culparnos. Hay otro versículo muy interesante que alguna vez vimos. Si quieren, véanlo, que está en Isaías. Isaías 14. En este mismo contexto de los 5 yos de Satanás, Isaías 14, alguien que lea del 12 al 16. Isaías 14, del 12 al 16. Yo lo leo, Rafa, si gustas. Sí, por favor, Juanjo, adelante. El 12 al 16, ¿verdad? Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que hasta el 16 me dijiste, perdón. Sí, hasta el 16. Que trastornaba los reinos, ajá. Sí, hasta ahí. Hablando de este cuadro, pues, de lo que sucedió en el corazón de Satanás, en su rebelión y en el querer ser como Dios, en el versículo 16, justamente alguna vez nos compartía Tim de que hablando de Satanás, dice el versículo 16, se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Y dice, comentaba Tim en esa ocasión que la forma de esta descripción o de describir es como si tuviéramos algo muy pequeño, ¿verdad? Digamos que aquí en mi mano tuviera yo algo muy pequeño y que quiero verlo bien o verlo mejor, y la acción o la actitud es inclinarme y como que reenfocar mis ojos para verlo de cerca porque está tan pequeño, ¿no? Y Tim comentaba eso, que se inclinarán hacia ti los que te vean y diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? O sea, esto
Y me da la impresión, digamos, de los microorganismos o los virus o bacterias, el daño que pueden hacer, por ejemplo, hemos hablado de una persona que fuera grande, fuerte, atlético o atlética, con mucha fortaleza física, pues, ¿verdad? Y aún una gripa, ¿verdad? Te puede tirar a la cama y tenerte ahí todo noqueado y enfermo. Y es como si en el microscopio viéramos el virus, no sé, de la gripa o cualquier cosa de estas. Y sería esa actitud, ¿no? Decir, este hombre de 2 metros, jugador de básquetbol o lo que sea, con una fortaleza y musculoso y todo, está tirado en cama, enfermo, y vemos al microscopio y decimos, ¿es esto? O sea, ¿es esto lo que provoca que esta persona esté enferma? Entonces, Satanás, cuando hablamos acerca de él, tenemos que recordar que no tiene ningún dominio sobre nosotros, que no hemos de estar atemorizados de él, como si nos pudiera hacer daño, pues daño físico inicialmente, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, entonces no nos puede hacer ese daño. Y que es un enemigo derrotado. En la cruz, el Señor Jesucristo le quitó el reino o el dominio del pecado y de la muerte. Pero lo que va a hacer Satanás es engañarnos, es hacernos pensar que Él tiene control sobre nuestras vidas, que Él, ¿cómo se llama? Tiene poder sobre nosotros, que nos domina, que Dios no nos ama, nos va a hacer dudar acerca de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios es, de lo que somos en Él, nos va a hacer sentir culpables por lo que hacemos, pensando que Dios no nos perdona, y todas esas cosas que vienen de Él son dardos de duda, ¿verdad? Es una lucha como que en la mente, lo que hace Satanás y sus huestes, y yo también creo que Satanás, por no ser omnipresente, él no está en todos lados. Dudo mucho que él se encargue personalmente de molestar a alguien, pues en lo particular, pues alguien sin importancia, quiero decir, o alguien menor. Pero eso es un ejército de entes espirituales o de espíritus malignos que son igual que él, pues, ¿verdad? Tienen ese mismo perfil y yo creo que están organizados también por sectores o por regiones. Sí, dice gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahí se menciona en el Antiguo Testamento el príncipe de Persia como un espíritu maligno que tiene dominio sobre una región. Y es el sistema mundano, ¿verdad? Todo este sistema, la filosofía del mundo, dominada por personas perversas, incrédulas, impías, que se transmite información a través de los medios, de los libros, contrarios a Dios. Es todo un sistema dominado por Satanás, pues, ¿verdad? Entonces los enemigos del creyente son Satanás, el mundo o el sistema mundano, y la carne, el enemigo interno, digamos, o que está en este cuerpo. Entonces, hablando de la armadura, ¿cómo nos defendemos de ese ataque o de esos ataques de Satanás a la mente? Pues, entonces veo aquí que esta armadura o la actitud al colocarnos la armadura es llenarnos de la verdad de Dios, estar bien armados de la verdad de Dios, ¿sí? Y si ven los verbos, yo lo veo más como resistencia, pues como estar firmes,
estar en el lugar donde estamos, quedarnos en el lugar donde estamos y resistir los ataques. Lo leo otra vez, por ejemplo, de la armadura, dice en el 13, tomar la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, ¿verdad? Resistir. Y yo creo que resistiendo los ataques, la duda, la tentación, es con la verdad, es con la palabra de Dios que está en nuestras mentes, lo que creemos, lo que consideramos como verdad acerca de Dios y acerca de nosotros. Dice, estad pues firmes, el 14, ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, tomad el escudo de la fe. El escudo es para la defensa, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Él siempre nos va a hacer dudar. El 17, el yelmo de la salvación, también lo que cubre la cabeza o el pensamiento, la mente. La espada del espíritu, que es la espada es para atacar, el escudo es para defender. Y el ataque o la espada es con la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y luego el 18, con esa armadura, Pablo dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, la dependencia, la comunión, el diálogo, la dependencia con nuestro Padre, pues, ¿verdad? En oración, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es una oración unos por otros. Yo sí pienso que Dios nos trae a la mente personas por las cuales orar. No sé si les ha sucedido en algún momento, pero que estás en el auto o en el trabajo, en la oficina, donde sea, en la casa, y de pronto viene a tu mente alguna persona o como en este caso hermanos que están padeciendo o simplemente Dios te trae a la mente a alguien y ese es el pulso para orar por ellos, que yo sí creo que de pronto hay como que ataques o tiempos de ataques, pues de circunstancias, de pensamientos, de debilidad, y muchos están orando por mí y yo tengo oportunidad de orar por otros. Dios trae a mi mente a personas que a lo mejor sin saber que están padeciendo o que están en un momento de debilidad o de complicación, Dios me impulsa a orar por ellos, interceder. Dice, súplica por todos los santos. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna observación, preguntas? ¿Alguien? Nada. Bueno, yo sí comento, Rafa. Muchas veces el versículo 10 que habla, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recordamos a Pablo, pues, que, o sea, muchas veces cuando uno va conociendo a Dios, bueno, primero nadie queremos estar en prueba, ¿no? Y queremos evitar la prueba a toda costa, por un lado. Y por otro lado, queremos estar fuertes para resistir las pruebas, o queremos resistir las pruebas, pero no sé cómo vean, Rafa, eso de estar, o sea, que Dios se manifiesta su poder más bien cuando estamos débiles, y muchas veces nos va a llevar nos va a exponer o nos va a dejar que andemos en situaciones complicadas donde
donde no encontremos salida más que Él sea nuestra única salida, ¿no? Entonces, nada más la cuestión de el anhelo muchas veces es para que Dios me dé un tipo de fuerza para que yo pueda resistir la prueba. Y lo que entiendo aquí, que es algo que me ha gustado mucho, es que nuestra fortaleza está en el Señor y en el poder de Él, ¿verdad? O sea, Él es el que hace la lucha por nosotros, no ni nosotros mismos, pues. Entonces, muchos creyentes, cuando se pide oraciones para que, pues, que todo esté bien, que evitemos la prueba y que podamos que podamos soportar las pruebas, ¿no? Y creo que el enfoque debe ser más no hacia nosotros, sino hacia Él, que es en su poder y en el poder de su fuerza, y que Él es el que nos va a sacar adelante, pues y nuestra tarea es creer eso, confiar y depender solamente en Él. No sé si me expliqué. Sí. Sí, Víctor, adelante. Es todo. Gracias, Vic. Sí, ahorita con lo que está diciendo Tocayo, creo que sí es importantísimo entender que el Señor a veces busca, pues busca que nos rindamos, ¿no? Sobre todo, yo creo que al que es, o a los que somos más soberbios, pues nos va a costar más trabajo y va a ser más complicado, porque pues no, es más difícil para un soberbio caer o que caigamos al suelo y levantar los ojos y decir, Señor, pues otra vez ya me di cuenta que sin ti no puedo y que tú eres el que haces todo. Pero también creo yo que digo, a lo mejor para que no se pueda malinterpretar algún comentario que se haga, no necesariamente creo yo que debemos sentarnos y esperar la voluntad de Dios para que Él haga las cosas. Cristo mismo en la cruz, Él pidió por retirar el dolor, por retirar cosas, pero hay algo bien importante que Él dijo, dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo creo que es importantísimo entender que Él tiene el control de todo, que Él es perfectamente sabio en sus decisiones y pensamientos, pero creo que más allá del recibir un sufrimiento como tal o una prueba, atrás de eso hay un propósito. Y si nos quedamos nosotros diciendo, bueno, Señor, pues es tu voluntad, que así sea, yo creo en lo personal que nos estamos quedando cortos. Yo creo que más bien la oración, sí creo yo en la oración de decirle, Señor, ojalá que me sea leve, ¿no? Pero antes de que me sea leve, ayúdame a entender qué es lo que quieres de mí en este momento y capacítame para hacer las cosas. Y actúa tú a través de mí. Lo que decía Mark allá del popote, ¿no? Allá en Virginia. Somos nosotros unos popotes en los cuales fluye todo lo que es la voluntad de Dios y nosotros simplemente debemos de ser esos popotes que nos dejemos usar en el lugar correcto y por el ser correcto, que es Dios. Entonces, creo que atrás de toda prueba siempre hay una voluntad, es más, no creo, estoy plenamente seguro que hay una voluntad de Dios para con nosotros y eso es lo que creo que Dios quiere que nosotros entendamos, que nos rindamos a Él y que en humildad reconozcamos que Él es el único que puede hacerlo. No sé si estoy en lo correcto. Sí, claro, claro. Pueden venir a nuestra vida tentaciones o momentos de debilidad, dudas y a veces circunstancias muy complicadas, pues. Alguna vez compartimos también que a veces uno se siente como al estilo Job, ¿no? Tal vez no en el grado que le sucedió a él, pero que a veces viene una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, se acumulan pruebas o circunstancias que dices, ¿cómo es posible que vengan problema aquí, problema acá, problema allá? De repente hay temporadas o momentos de conflictos, pues, y yo pienso que Dios en su amor y en su
en su diseño, digamos, prepara todas estas cosas que no están fuera de su conocimiento, justamente para fortalecernos en Él, para hacernos más dependientes de Él, llevarnos a orar, llevarnos a conocer lo que somos en Cristo, ¿verdad? Estar alertas, y encontrar nuestra fortaleza en Él. Yo pienso que esos tiempos de complicaciones y de tentación o de debilidad son para que nos tomemos más de Él, para que descansemos en lo que somos en Cristo. Pues Él es nuestra fortaleza y Él es nuestra salida. Y hay muchos textos alrededor de esto, pues, que Él no nos tienta más allá de lo que podemos, sino que nos da la salida para poder soportar. En el caso de Job, Dios tenía trabajo que hacer en su corazón, pues, y Satanás es un siervo de Dios. Si hay circunstancias más allá de lo soportable, pues, muy complicadas, donde pensamos o creemos que Satanás está involucrado, pues quizás sí, él o sus huestes, pero están bajo el control de Dios, ¿verdad? Y Él nos va a dar la fortaleza. Y lo que aparentemente pudiera ser algo para destrucción o para hacer daño, resulta para la gloria de Dios. Eso siempre lo vemos vez tras vez en las Escrituras, pues lo que parecía como que algo dañino para destruir, para hacer mal, resulta para la gloria de Dios. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra observación? Ahí Octavio, o más bien Martín, está poniendo un texto. ¿Dónde está? Sí es Martín, ¿no? Dice, más el Dios de toda gracia que nos, es 1 Pedro 5:10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. 1 Pedro 1:7, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y luego Santiago, que también habla de las pruebas, ¿no? Soportar la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Gracias, Martín. Digamos que sistema o método que usó Satanás para engañar a Eva, ¿verdad? Lo repite también cuando busca tentar al Señor Jesús o cuando tienta al Señor Jesús, ¿verdad? En debilidad física le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan, tírate del templo y Dios te va a cuidar. Dice, todo esto te daré, apelando a los ojos o al deseo, digamos, de dominio o de placer o de poder. Dice, todo esto te daré si me adorares. Y ese método, digamos, de hacernos de hacernos caer, más, lo continúa haciendo, y es un método de preguntas son pues para encontrar una debilidad de la mente. ¿No se escucha? Se está cortando, Rafa. En el último minuto se cortó algo, como que
No sé si sea un tema de internet. No, sí se cortó para todos, para nosotros también, pues. Pensé que era mi internet. Sí, Rafa, parece que sí. Ok, mencionaba que ese tipo de dudas que vienen a nuestra mente, pues yo creo que la carne, y por eso la Biblia menciona que nos renovemos nuestra mente. Dice que andan en el 4:17 de Efesios, dice, no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. En el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, en la mente yo creo que es donde se juega una batalla, o no sé si es donde está la batalla principal respecto a las dudas. Con que Dios dice que eres su hijo y ve cómo te estás portando, o realmente crees que vas a ser salvo con lo que estás haciendo, o dónde está Dios que no te contesta las oraciones, y ve todo lo que estás padeciendo, todo lo que te está pasando una tras otra y tras otra. ¿Dónde está Dios? Pues realmente te estará cuidando. Y ese tipo de preguntas que vienen a la mente. Tenemos el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra, el escudo, que es la fe, y regresar a la palabra, pues regresar a lo que Dios dice que es, a lo que Dios dice que somos, y ahí es donde descansamos, ahí es donde encontramos la victoria, haciendo uso de esta armadura y en oración. ¿Ibas a decir algo, Martín? Adelante. Sí, pastor, perdón. Es que yo alcancé a escuchar nomás cuando estaba compartiendo sobre Primera de Juan 2:16, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, pero ya bajé mi mano porque ya después dijo que lo que hace el enemigo, ¿no? Que él siempre quiere tentarnos, acusarnos y engañarnos para que digamos, es que no soy digno. Y como no soy digno, pues inclusive hay hermanos, ¿no? Que dejan de congregarse, dejan de leer la Biblia, dejan de orar, porque no permanecemos en nuestra posición en Cristo. Somos dignos porque Él nos hizo dignos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Y dice Judas 24, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha delante de su gloria, al único Dios vivo, al sea toda la gloria. Entonces, Él ya nos presentó sin mancha, dice Efesios 5, que sin arruga, como una iglesia santa. Entonces, no depende de lo que yo haga ni de lo que deje de hacer, sino de lo que hizo Cristo. Dice Isaías 26, 3 y 4, muy de la mano con Efesios 6. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Sí, correcto, muy bien, gracias, Martín. El creyente, entonces, no hemos de tener temor de Satanás, ni hacerlo más grande, como que tiene dominio sobre nuestra vida, y tristemente yo sí he visto o escuchado creyentes que le atribuyen a Satanás todo lo malo que le sucede, pues, ¿verdad? Entonces, cuando decimos es que Satanás esto y Satanás lo otro, y el chanclas y no sé qué, y todo, es como hacer más grande a Satanás, como si él tuviera control sobre nuestra vida, pues, ¿verdad? Y Cristo más pequeño cada vez, más grande Satanás y Cristo más pequeño y su obra más pequeña. Entonces, en realidad, Satanás y sus huestes son enemigos que están derrotados, y tenemos la victoria en tanto nos vestimos de la armadura y resistimos en fe con la palabra, y en oración, ¿verdad? Tomando nuestra posición de lo que somos en Cristo. Bueno,
Si no hay algún otro comentario al respecto, podemos cerrar hoy con el versículo 19 y 20. Aquí esta parte es interesante también porque Pablo, cuando pide oración, dice, orando en todo tiempo y por mí, el 6:19 dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Si quieren, vamos al libro de Romanos un momento. En el primer capítulo. El libro de Romanos, el tema del libro justamente es el Evangelio, ¿verdad? Y Pablo, en el primer capítulo, expone estas cosas. El 1:1 dice, Romanos 1:1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. ¿Verdad? Él se da cuenta que el llamado que Dios le hizo justamente es para ese ministerio, para predicar el Evangelio. Y luego dice en el 2, este Evangelio Dios lo había prometido antes por sus profetas, ¿verdad? Está expuesto las buenas noticias desde el Antiguo Testamento. El 3, ¿de qué se trata el Evangelio? Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios. Y luego en el 1:9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. ¿Verdad? Entonces Pablo dice, soy apartado para el Evangelio, sirvo en el Evangelio. En el 1:15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Sí, está presto, él quiere ir y está escribiendo acerca de este tema. En el 16, no me avergüenzo del Evangelio. Y en el 17, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Verdad? Y a partir del versículo 18, él lo empieza a exponer, como también justamente lo estudiamos un poco el fin de semana. El Evangelio que habla acerca de que el hombre está separado de Dios, la ira de Dios sobre él, es justificado por fe en Jesucristo. Tenemos una nueva identidad, Romanos 6. Luego el Espíritu Santo está en control y a partir del versículo 12, el Espíritu reproduce la vida de Cristo en nosotros. Entonces, hemos comentado estas cosas, pues que el Evangelio no solamente es las buenas noticias para salvación, creo, pero también las buenas noticias de crecimiento para el creyente, ¿verdad? Él murió por mí y la segunda parte es yo morí con él. Entonces, en el libro de Romanos está expuesto el Evangelio y Pablo dice 5 veces en la introducción, Pablo dice, estoy apartado para el Evangelio, sirvo en el Evangelio, estoy pronto para anunciarlo, no me avergüenzo, y en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Entonces, acá en Efesios 6,
Pablo está pidiendo que los creyentes oren para que él continúe con su tarea, con su ministerio. Y yo creo que en las iglesias hace mucha falta la segunda parte del evangelio, pues estas buenas noticias para crecer. Y Pablo no solamente cuando hablamos de evangelio está pensando en los incrédulos, en los perdidos, pero también en las iglesias, en los creyentes, para que todos tengamos claro el panorama, el contenido de Efesios, de nuestra posición y de nuestra condición siendo fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Y viene la última parte que está, de ahí podemos rescatar algunas cosas, ya son 8:21, pero si quieren con esto podríamos terminar la próxima semana hablando de el discipulado. A través del libro de los Hechos, si pudiéramos subrayar o hacer un listado de las personas que colaboraron con Pablo, ¿verdad? Es como que es una tarea que a veces la vemos como que, digamos que él está enfocado en el evangelio y no ponemos la vista en su ministerio como discipulador o como una persona que está entrenando o equipando a otros creyentes para que continúen con la tarea del evangelio o del evangelismo. ¿Verdad? Entonces, en el libro de los Hechos pudiéramos hacer una lista, por ejemplo, está Pablo y Bernabé. Y con Bernabé se les une Marcos en el primer viaje, ¿no? Ya tenemos ahí Pablo y otros dos. Y luego en el segundo viaje ya no está Bernabé ni Marcos, pero ahora está, ¿cómo se llama? Silas, ¿verdad? Está Lucas, está Tito, está Timoteo, y así como que sin querer, pues en la trama del relato, vemos nombres de personas que se van agregando en cada ciudad que él va compartiendo. Aquí en el 6:21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Entonces aquí enlista o escribe a Tíquico. Y tengo aquí otros versículos que podemos ver la próxima semana en Filipenses, en Timoteo, en Filemón, y continuar con esa lista, pues, de Priscila, Aquila, Filemón, Onésimo, Epafras, Epafrodito, ¿quién más? Onésimo, Epafras, Demas, estoy tratando de acordarme aquí de otros nombres. Onesíforo, Trófimo, Pudente, acá en Tito menciona Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. En Filemón menciona a Onésimo, menciona a Demas, Marcos, Aristarco, Epafras, compañero de prisiones. De hecho, cuando escribe aquí Efesios, Filipenses, Colosenses, parece que Epafras estaba preso con él. Entonces, esa parte es muy interesante y Víctor también lo ha compartido, pues, y es a lo que debiésemos poner atención más en la iglesia, que es entrenar o discipular a las siguientes generaciones de personas que van a
predicar el evangelio, a ir con nosotros y luego ellos quedarse para cuidar a las iglesias, a predicar el evangelio. En fin, esto podríamos verlo como el final de la próxima semana. ¿Alguien tiene algún comentario, preguntas? ¿Algo más? ¿Alguna observación? Que hay muchos nombres para ponerle a los hijos o a los nietos. Hay muchas sugerencias de nombres. Aristóbulo. Trifena y Trifosa, las hermanas. Trifena, Trifosa. Tripona, Tripona, Sí, ¿no? la tripona. Sí, la próxima semana podemos ver este texto aquí en Filipenses de Timoteo y Epafrodito. Está muy, muy bueno, pues. Pablo, yo creo que ponía mucha atención a eso y a lo mejor también era, no sé si estricto, pero lo que pasó con Marcos, que ya no quiso traerlo al ministerio, como que era parte del entrenamiento de este joven, pero luego sí lo recomienda como un hermano útil, ¿no? Dice, Marcos es útil. Entonces yo creo que debiésemos pedir al Señor también que nos encamine o que nos ponga al lado personas o jóvenes que puedan ir siguiendo los pasos pues de este evangelismo de la iglesia o de nuestro caminar cristiano para que ellos lo compartan con otros, ¿no? Empezando con nuestras propias familias. Bueno, ¿alguien quiere terminar entonces con una oración, algún voluntario, voluntaria, para despedirnos por hoy?